esta jornada de sepsis neonatal temprana organizada por el Comité de Nutrición de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Se complace en presentar en esta sesión al doctor Héctor Romero. Él es profesor titular de pediatría. Me cerraron, profesor titular de pediatría del área de neonatología de la Fundación Universitaria en Ciencias de la Salud, es docente adscripto. Él ha escrito numerosos artículos y libros sobre neonatología, es investigador y es profesor docente de pre y posgrado. Tenemos el gusto de tenerlos con nosotros y así poder realmente complacernos con su disertación. Él es, como dijimos, autor de diferentes publicaciones y es coordinador de la UCIN del Hospital San José Infantil de Bogotá. Mucho gusto de tenerlo con nosotros, doctor Romero. La coordinadora de este evento es la doctora Gabriela Alfieri, que tiene una especialización en pediatría clínica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una especialización en neonatología en el Hospital de Clínica, Facultad de Ciencias Médicas, también de la Universidad Nacional de Asunción. Es jefe de sala del servicio de neonatología del Hospital de Clínica, Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y es médica de guardia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Te entrego la sesión, Gabriela, y por favor puedes iniciar tu coordinación. Excelente. Gracias. Gracias, profe. Muy buenas noches nuevamente. Sean bienvenidos a esta jornada internacional de autorización en neonatología con énfasis en infectología. Antes que nada, nuevamente agradecer a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que a través del Comité de Neonatología nos da la oportunidad de traer en la noche de hoy a un gran expositor con reconocimiento internacional como lo es el doctor Romero. A su vez también agradecer a Pharma Hosting Perú por ofrecer la plataforma para el desarrollo de esta jornada que está centrada en mejorar nuestras prácticas en la atención de un grupo muy vulnerable como son los recién nacidos. También agradecer al doctor Jeremías Bordón, quien sin él esta reunión no hubiera sido posible. Como todos sabemos, la sepsis neonatal temprana se presenta en bajo porcentaje, pero continúa siendo una causa importante de mortalidad neonatal. La sospecha de sepsis neonatal es uno de los diagnósticos que más comúnmente realizamos en los servicios de neonatología, pero muy pocos recién nacidos tienen realmente sepsis. Carecemos de consensos internacionales para definir claramente la sospecha de sepsis neonatal, pero cada vez que asumimos este diagnóstico sospechoso o de sospecha, tomamos muestras de sangre, canalizamos accesos vasculares para administración de antibióticos, en muchas oportunidades separamos al binomio madre-hijo, se prolonga la estancia hospitalaria y en numerosas ocasiones incluso realizamos radiografías y punciones lumbares. Esto es claramente un motivo de preocupación, ya que generalmente menos del 10% y no más del 30% de los recién nacidos en los que sospechamos sepsis presentan una sepsis neonatal comprobada. En muchas ocasiones, iniciar antibióticos con sospecha de sepsis, en un recién nacido con sospecha de sepsis, nos resulta muy fácil, pero suspenderlos es muy difícil, aunque haya pocos o incluso ningún motivo para mantenerlos. Esperamos que esta noche podamos aprender juntos y sobre todo aplicar lo aprendido en la práctica clínica cotidiana en este particular grupo de pacientes. Van a poder realizar sus preguntas a través del chat, comentarios o alguna opinión. Y todas las dudas que surjan podrán ser o intentaremos que queden despejadas en los minutos finales del encuentro. Damos así la bienvenida y con muchísimo agradecimiento presentamos al doctor Héctor Romero. Doctor. Doctora Alfieri, muchas gracias. Una feliz noche para ti y para todos. Un gusto haber conocido a la doctora Campuzano y un agradecimiento al doctor Bordón que me contactó y lo que siempre me gusta hacer, dar alguna clase y en este especial de sepsis neonatal temprana. Yo tengo una charla montada
de sepsis neonatal temprana que está en la página de PharmaHosting, al cual también agradezco, pero actualicé esta, está muy actualizada, y busqué estadísticas de ustedes, gracias a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y busqué algunos artículos y encontré cositas importantes. Empecemos a hablar de sepsis neonatal de aparición temprana. Algunos escenarios que no todo el mundo los maneja habitualmente. Ejemplo, niño que nace en un taxi o niño que se contamina, recién nacido, que se contamina con heces de la mamá. ¿Qué le hacemos? Nacen gemelitos. Uno está infectado y el otro está sanito. Al sano está totalmente sano. O la mamá está infectada en cuidado intensivo de adultos y nace su bebé. Aparentemente está sano el bebé. ¿Realmente está sano? ¿Tiene algún riesgo? ¿Los laboratorios sirven para diagnosticar o sirven para descartar? ¿Existen banderas rojas en las cuales la presencia de esa bandera roja exige el inicio de antibiótico? Vamos a mirar. Y lo último, ¿qué es triple I? Bueno, cosas nuevas. Empecemos. Definición de sepsis. Esta es la definición de sepsis establecida por Shine en la publicación más famosa de Lancet del 2017 de sepsis neonatal temprana. Define a sepsis como una condición sistémica de origen bacteriano, viral o fúngico que está asociado con cambios hemodinámicos, manifestaciones clínicas y resulta en una sustancial morbimortalidad. Bueno, muy bien, eso lo dice mucho. El tercer consenso de sepsis de adultos define sepsis como aquella disfunción multiorgánica causada por una disregulación del huésped ante la infección. Esto es nuevo, pues relativamente nuevo, es de 2017. Es tan nuevo y viejo para nosotros, entre comillas, que todavía no está establecido o no estaba establecido esta misma definición para neonatos. Los adultos hablan de SOFA, que es la valoración de disfunción multiorgánica. ¿Servirá el SOFA para neonatos? Ya hay en pediatría, hay un SOFA pediátrico. Y tenemos el consenso más viejito, el segundo consenso de sepsis, en el cual hablábamos anteriormente de SIRS, respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis severa, shock séptico y disfunción multiorgánica. No hay un consenso para neonatos. Ese es un gran inconveniente. Entonces, ¿cuál es la definición operativa? Significa, ¿qué tiene que tener el niño para que yo diga que tiene sepsis? Entonces, hay algunas definiciones. Aquí arriba están las publicaciones y hice un resumen. Sabemos que es sepsis probada cuando tienes un cultivo positivo, al menos un cultivo positivo para un germen patógeno, o reacción en cadena a la polimerasa asociado a síntomas de infección. La mayoría de guías hablan de sepsis probada, el consenso CIBEN la define como sepsis definitiva. En el otro extremo tenemos al que no tiene sepsis, al cual llamamos sepsis descartada, en el cual no hay síntomas ni signos y los laboratorios y los hemocultivos son negativos. A ella también la llama el CIBEN sin sepsis. Pero los niños no se leen los libros, los neonatos. Los neonatos están en un limbo en el cual tienen clínica, tienen algún laboratorio sugestivo, pero los hemocultivos son negativos. ¿Cómo llamamos a esos niños? Existe literatura para eso. Entonces hablamos de sepsis posible cuando tiene signos y síntomas y un solo laboratorio está alterado, ya sea la PCR o la interleuquina o los leucos por debajo de 5.000, acompañado de cultivos negativos. A eso lo llamamos sepsis posible y algunas publicaciones lo llaman riesgo bajo a moderado de sepsis. Y hay otro escenario en el cual el niño tiene signos y síntomas de infección, 2 resultados de laboratorios alterados. El anterior era solo 1. Este tiene al menos 2 resultados y siguen los hemocultivos siendo negativos. ¿Cómo se llama eso en la literatura? Se llama sepsis probable, el CIBEN le llama sepsis dudosa, otras clínicas y el CIBEN la llaman sepsis clínica, y ha surgido un término en este momento que se llama sepsis con cultivos negativos. Entonces, tenemos literatura para definir operativamente qué es una sepsis probada, qué es una sepsis probable, una posible y una descartada. Alguien me dirá, doctor, yo sigo haciendo el SIRS, a mí me fascina el SIRS. Bueno, perfecto, aquí está la publicación de Wynn del 2010,
en el cual estableció los criterios para CIRS a nivel neonatal. Ahí están los criterios. Pero les tengo una mala noticia. Una publicación de abril del 2020 definió que el CIRS neonatal no tiene el poder para identificar sepsis probada. No sirve. Y aparte, no predice disfunción multiorgánica. Lo lamento para los que les gustaba utilizar el CIRS. Ahora, el último consenso de sepsis en adultos habla de disfunción multiorgánica. Es una disfunción multiorgánica que amenaza la vida. ¿Existe disfunción multiorgánica en neonatos? Sí, todos lo conocemos. ¿Existen criterios claros? Sí. Léanse la publicación de Wynn o de Outfit, estas de que están acá, y establece cuáles son los criterios de disfunción multiorgánica para niños, para neonatos. La disfunción cardiovascular, los criterios de disfunción pulmonar, un niño que esté nada más en ventilación no invasiva es criterio de disfunción pulmonar, si está en invasiva, obvio. Criterios de disfunción neurológica, un cambio agudo del estado mental, disfunción hematológica, trombocitopenia o INR prolongado, disfunción renal, que la creatinina se eleve 2 veces del valor normal, y disfunción hepática, que la ALT se eleve 2 veces. Ya tenemos los criterios de disfunción multiorgánica. Por eso, si tú quieres evaluar disfunción multiorgánica, necesitas muy pocos laboratorios. Necesitas unos gases arteriales, necesitas un cuadro hemático que mire las plaquetas, unos tiempos de coagulación para mirar el INR, una creatinina y una ALT. Con eso defines disfunción multiorgánica. Ahora, los adultos tienen el SOFA de adultos. Ya existe el SOFA pediátrico. Existe el SOFA neonatal. Les tengo buenas noticias. Desde el 2017, el doctor Richard Pollitt y el doctor Wayne establecieron en Pediatric Research los criterios de SOFA neonatal. Aquí están. Los criterios respiratorios, cardiovasculares, plaquetas, neutrófilos, renal y sistema nervioso central. Esos criterios, si el niño cumple más de 2 puntos en el neonatal SOFA, es un alto riesgo de que tenga un pobre desarrollo de su enfermedad y realmente esté con sepsis. Me dirán, doctor, pero eso casi no lo estamos utilizando. Claro, no lo estás utilizando porque están haciéndose estudios para validarlo. Ventaja. Este mes, en septiembre del 2021, este mes, salió la validación del neonatal SOFA. Entonces, lo más seguro es que en los siguientes meses, o a tardar a final de año, ya estemos con el consenso de sepsis neonatal utilizando el neonatal SOFA. Entonces, eso es buen dato. Ahora, ¿cómo nos va en sepsis neonatal a nivel del mundo? Estas son las estadísticas. Es una estadística que aparece para enero de este año. Y dice, ¿cuál es la estadística de incidencia por 1000 nacidos vivos de sepsis a nivel del mundo? En el 2019 al 2018, a nivel mundial, es de 3 por 1000 nacidos vivos. Pero eso cambia de acuerdo si eres un prematuro. Si eres un prematuro, son 10 casos por 1000 nacidos vivos. Si eres un prematuro muy pequeño, 17 casos por 1000 nacidos vivos. Pero si eres un atérmino, teóricamente en el mundo, solamente 0.8 por 1000 nacidos vivos. ¿Y cómo estamos a nivel del mundo en áreas? Hay áreas como África, que tienen hasta 35 casos por 1000 nacidos vivos, muchísimo. Y en la región de las Américas, aquí, PAR, es la región de las Américas, oscilamos entre 3 y 6 casos por 1000 nacidos vivos. No estamos tan mal realmente, uno pensando y comparando con otros lados. Y para los que les gustan datos más chiquitos, aquí está la incidencia por peso del bebé. Dese cuenta que los bebés de 1500 gramos para abajo, la incidencia es 14 casos por 1000 nacidos vivos. Muy buenos datos. Ahora, ¿por qué a un niño le da sepsis neonatal temprana si acaba de nacer? Acaba de ver el mundo y ya tiene sepsis neonatal temprana. Bueno, aquí están los factores de riesgo. El primer factor de riesgo que uno no tiene en cuenta es la susceptibilidad genética. Imagínense, existe susceptibilidad genética. Si un niño tiene polimorfismo de interleuquinas proinflamatorias, va a tener más sepsis neonatal temprana. ¡Wow! Y si tiene unas variantes de una interleuquina 10 que es protectora, por tener esa variante, el niño se protege un 49% de sepsis. Entonces, hay publicaciones en las cuales hay susceptibilidad genética. Hagan lo que hagas, un neonato puede hacer sepsis neonatal temprana. Pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que aparezcan factores de riesgo. Si el niño acaba de nacer de su mamá, pues los factores de riesgo tienen que ser de la mamá o algunos del bebé. ¿Cuáles son? Aquí están los factores de riesgo con los OR ajustados e intervalos de confianza. Estar colonizado por estreptococo el grupo B.
204 veces de desarrollar sepsis neonatal temprana. Por eso existe una política universal de tamizaje a las mujeres embarazadas de estreptococo del grupo B, 35 a 37 semanas. Ruptura por encima de 18 semanas, 8 veces el riesgo. Coroamionitis, la que llamamos ahorita triple I, 6 veces. Que la mamá haga fiebre intraparto, 4 veces. O que el bebé sea menor de 1000 gramos, el riesgo de infectarse es 25 veces. Y si el niño es de bajo peso, significa entre 1000 y 2500, el riesgo de infectarse es de 7.3 veces. ¿Sí? Imagínense cruzar estas variables. Imagínense un prematuro de muy bajo peso junto con una mamá que tiene coroamionitis. El caos total, si se dan cuenta. Pero si tienes una término que no tiene ninguno de estos factores de riesgo, pues de pronto no va a tener sepsis. Otros asociados factores de riesgo que están en publicaciones más recientes, por ejemplo, niños que requieren FIO2 muy alta, por encima del 60%, niños que hacen complicaciones respiratorias en el momento del nacimiento, y mire, siempre nos va mal a los varones. El riesgo de que los varones tengan infección es de 1 vez por encima de las mujeres. Estamos de males. Y mire esto, que es súper nuevo, hay un metaanálisis, este metaanálisis que apareció en noviembre de 2020. Bajos niveles de vitamina D en la mamá y en el cordón umbilical se asocian a alto riesgo, en producir 2 o 3 veces mayor riesgo de sepsis neonatal temprana. Tenemos los factores de riesgo, tenemos definiciones. ¿Cuáles son los gérmenes que atacan a estos bebés? Porque si yo soy los gérmenes, teóricamente, podría saber qué antibiótico le doy empíricamente. Entonces, en etiología, aquí está la etiología a nivel mundial. Entonces, vemos cómo estreptococo, el grupo B, sigue siendo el líder, con estadísticas entre 29, 30 y 40%, y unas más recientes que van entre el 13% y el 51%. Miren esto tan chévere. El 13% en los prematuros menores de 36 semanas. Significa que a los prematuros no les da tanto estreptococo, pero les da. En cambio, a los atérminos es el 51%. Mira a nivel mundial cómo el segundo germen son entre los enterococos y los estreptococos. Imagínense, es raro, ¿cierto? Uno pensaría que no debería ser el segundo germen, gran positivo. Mire la listeria. La listeria ocupa un 1.3, 1.4% a nivel mundial. ¿Y qué pasa con los gram negativos? El más prevalente es la Escherichia coli, que va entre un 12.3 y un 35%. Pero de acuerdo si eres prematuro, la incidencia sube hasta un 51%. Y si eres un atérmino, baja a un 15%. Conclusión, al atérmino le da más estreptococo el grupo B y al prematuro le da más Escherichia coli. Y mira el segundo germen más frecuente de los gram negativos, los Haemophilus y las Klebsiellas. Mire, en ambas estadísticas, los Haemophilus y las Klebsiellas están como los segundos más frecuentes dentro de la familia de los gram negativos. A mí me invitó el doctor Bordón y dijo, oiga, es que quiero hablar de Paraguay. Pues me puse a buscar la literatura y me encontré esta publicación de Larissa Yenes de la estadística a nivel de sepsis neonatal temprana en Paraguay. Existe una incidencia, unos casos de 3.8%, ¿sí? Y eso conlleva una letalidad del 64%. Aquí están los casos, de acuerdo a los bebés más, me des cuenta como los bebés por debajo de 1000 gramos, la incidencia sube hasta 7.5%. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes en Paraguay? Yo ya hice una charla con los gérmenes de Perú. Algún día invítenme para otro lado y hacemos los gérmenes de cada uno de sus países, pero encontré los de Paraguay. Paraguay encontraron que el 35% correspondía a estreptococo el grupo B. ¿Sí se dan cuenta que es similar a las estadísticas mundiales? 35, 37 hasta 51. El segundo germen más frecuente se lo reparten entre el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la listeria, el Staphylococcus coagulasa negativo y el Haemophilus influenza. Si se dan cuenta que tenemos los mismos gérmenes a nivel mundial, ustedes paraguayos, nosotros los colombianos somos muy parecidos en esos gérmenes, pues. Y esta otra publicación, damos cuenta que en América Latina, vimos ahí Brasil, Colombia, México, Panamá y Paraguay, la colonización materna por estreptococo del grupo B oscila entre el 2 y el 31%. Pero me encontré 2 publicaciones de ustedes en Paraguay, estas de 2013 y 2018, en el cual establecieron que la colonización en las mujeres embarazadas de Paraguay estaba entre el 5 y el 36%. Por lo que recomiendan el estudio de tamizaje universal también para las mujeres embarazadas de Paraguay. Ese es el mapa
de la incidencia de estreptococo del grupo B, colonización materna. Ahí ustedes se pueden ubicar, ¿sí? Yo, aquí están los paraguayos, aquí están los venezolanos, aquí están los mexicanos, que vi gente que Guadalupe la vi allá en México, y aquí están los diferentes países. Ahí está cada una de las estadísticas de colonización. Ahora, hablemos de marcadores inflamatorios, lo que llamamos los laboratorios, ¿sí? El cuadro hemático, la PCR, etcétera, etcétera. Vamos a mirar en qué consisten y para qué sirven. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tengo, por ejemplo, aquí los polimorfonucleares, RAM. Tengo los leucocitos. Tengo el índice de inmaduros sobretotales, el que llamamos índice de Oski. Tenemos la PCR, bueno. Y cada uno de esos laboratorios tienen aquí los datos de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Les recuerdo, valor predictivo positivo es que si la prueba sale alterada, el niño tiene el problema. Si tiene alterado el laboratorio, tiene infección neonatal temprana. Y valor predictivo negativo es que si la prueba es negativa, el niño no tiene nada. Entonces, a uno le gustaría que los laboratorios tuvieran un muy buen valor predictivo positivo. Si sale positivo, tiene la enfermedad y pare de contar. Pues malas noticias, los valores predictivos positivos de estos laboratorios oscilan entre el 7 y el 51%. Menos que un caricellazo, imagínense. Pero estos laboratorios sí tienen un buen valor predictivo negativo. Significa que si salen negativos, lo más seguro es que el paciente no tenga infección. Concluimos, pues los laboratorios son más útiles para excluir a los recién nacidos que no tienen infección y casi no sirven para encontrar a los infectados. Perdón, pero les tengo esa mala noticia. Sí, yo sé que tú utilizas cuadro hemático para diagnosticar infección. Ok, entonces, doctor, pero ¿existirá algún biomarcador? ¿Qué es un biomarcador? Es ese laboratorio que tiene el mejor valor predictivo positivo y el mejor valor predictivo negativo. Mala noticias, publicación de julio del 2021. No existe un biomarcador. ¿Sí? No existe. Y no hay uno práctico que utilicemos en el día a día. El cuadro hemático, la PCR, la procalcitonina, no sirven como biomarcadores para sepsis natal temprana. El que más se aproxima está aquí. Se llama el marcador CD11B del polimorfonuclear. Tiene un valor predictivo positivo de 100, pero de 99 y uno negativo de 100. Ese es lo mejor. Alguien me dirá, doctor, yo utilizo la procalcitonina y me va súper bien. Mira, el valor predictivo positivo de la procalcitonina es 50%. Esto es igual que un caricellazo. La mitad vas a encontrar infectados y a la mitad no los vas a encontrar infectados. Y la otra, doctor, es que yo tomo PCR seriadas y como se van elevando, ese niño realmente tiene infección. La PCR seriada, el valor predictivo positivo es 6. Malo. ¿Para qué sirve la PCR seriada? Si las PCR seriadas son negativas o van en descenso, ese niño está controlado o no tiene infección. Por eso el valor predictivo negativo es del 99.7%. Vamos a hacer una cosita acá para quitar esas rayas. Excelente. Listo. Entonces, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Ahora, ¿qué pasa con la PCR, doctor? Yo utilizo PCR. Les tengo malas noticias. La PCR no se recomienda como prueba inicial para diagnóstico de sepsis. Solo se recomienda para monitorización en esos niños que ya están recibiendo antibiótico. Yo los monitorizo para quitarles rápidamente el antibiótico. No lo digo yo, lo dice la guía colombiana y lo dice la guía ecuatoriana. Mira los ecuatorianos, dice, se utiliza la PCR para minimizar la exposición de los antibióticos y disminuir los microorganismos resistentes. No hay que creerle a las PCRs positivas, porque hay falsos positivos. Hay condiciones como la broncoaspiración de meconio, la sesión inadecuada de la vía estauterina, la hemólisis, la cirugía. Hasta los prematuros que reciben corticoide se les eleva la PCR de forma normal, siendo un falso positivo. Y léanse 2 metaanálisis. Ese metaanálisis 2018 dice que la PCR sirve para reducir la exposición de antibiótico al niño, para que el niño tenga menos días de antibiótico. Y una sola PCR no sirve como único valor para guiar la decisión de iniciar antibiótico. No lo digo yo, lo hizo una publicación de Carrier del 2019. Otra, la procalcitonina. Vimos que la procalcitonina tiene un valor predictivo positivo del 50%, 50-50. Entonces, las guías en general no las utilizan de forma rutinaria. Aquí les muestro los cortes de procalcitonina
para niños al momento del nacimiento y a las 24 horas de vida. Recuerde que la procalcitonina se eleva de forma fisiológica en las primeras 24 a 48 horas por la colonización bacteriana del niño estéril. ¿Para qué utilizan la procalcitonina? Stoker, en las publicaciones americanas, la utilizan para guiar la terapéutica antibiótica, para disminuir. En lugar de la PCR, lo hacen con procalcitonina. Y hay publicaciones de mayo, julio de este año, diciendo que la procalcitonina, las medidas, tomar medidas y a las 24 y 36 horas, si son negativas, podrías quitar el antibiótico porque tendría un muy buen valor predictivo negativo. Otras cosas que hacemos en sepsis neonatal temprana, punción lumbar. La punción lumbar está indicada en sepsis neonatal temprana. Es cuando el paciente tiene clínica de neuroinfección o los hemocultivos son positivos. En sepsis neonatal temprana, no estoy hablando de la tardía, donde se le hace a todos los niños. Los urocultivos no se hacen, no se recomiendan en los niños, lo dice la guía ecuatoriana. El aspirado traqueal solo sirve en las primeras 12 horas después de haber intubado al niño o haber nacido. Después de las 12 horas hay colonización y no sirve para nada. La radiografía de tórax solo sirve si el niño tiene síntomas respiratorios. Los cultivos periféricos tienen poca correlación con los hemocultivos, por lo cual la guía ecuatoriana no lo recomienda. Y si vas a tomar interleuquina 6, el momento óptimo de tomar interleuquina 6 es en las primeras 4-8 horas de vida. Y no tienes que tomar controles, no hay necesidad. Entonces, doctor, yo he escuchado otros biomarcadores. Hay una publicación de julio del 2021 de otros biomarcadores. Sí, les tengo aquí los biomarcadores. Está el volumen de la plaquetario, la presepsina, el endocan, la progandina, la neopterina y la resistina. Entonces, todavía estos no tienen la evidencia suficiente para convertirse en biomarcador. Hay que tener todavía un poquito de resistina y no formular estos laboratorios hasta ahora. Pero, ¿qué es lo último que haríamos? Pues lo último es que detectar el PCR, a través de PCR, el RNA o el DNA del germen. Claro, eso lo podemos hacer a través del FIL-Array, la detección a través de PCR. Y ese tiene su propio metaanálisis diciendo que los resultados son confiables y rápidos. Esto está desplazando a los hemocultivos. Nuestros hemocultivos se demoran 2 o 3 días. La PCR se demora 6 horas más. Reacción en cadena de la polimerasa. Perdón. ¿Volvimos? ¿Me puede retroalimentar, doctora? Sí, doctor. Sí, ya Gracias, está. oye. Oye, sí, qué pena con problemas técnicos, pero lo lamento. Entonces, sigamos acá. Hablemos de síntomas. Otra mala noticia, los síntomas y signos son inespecíficos en neonatos. Se requiere un alto índice de sospecha y una vigilancia estricta que permita asociar los hallazgos clínicos con los antecedentes del niño para poder tomar una decisión. Tenemos el inconveniente que los síntomas, imagínense, hay un listado grande de síntomas. La fiebre, que uno pensaría que es exclusiva de la sepsis neonatal temprana, no se presenta también se puede presentar también en deshidratación hipernatrémica. Entonces no es específica. Y la otra, un niño con ictericia, habitualmente no es marcador de infección, pero puede ser un síntoma de infección. Entonces hay listas largas, hay muchas publicaciones en las cuales determinan que los datos de clínica tienen poca sensibilidad y poca especificidad con valor predictivo positivo muy malos. Esto también lo dice el CIBEN en el 2020. Pero se han dado a la tarea de buscar síntomas que se correlacionen con sepsis. A esos síntomas, por ejemplo, los del Reino Unido los llaman banderas rojas. Quiero que recuerden estos. Niño con dificultad respiratoria que nació bien y después de las 4 a 6 horas de vida empezó con dificultad respiratoria. Segundo, niños que convulsionan sin otra causa. Niños a término que toca ventilarlos. ¿Cómo así? Un a término que toca ventilar. Y el niño que hace shock sin otra causa aparente. A esto los del Reino Unido lo llaman banderas rojas. ¿Por qué lo llaman banderas rojas? Porque existe una alta probabilidad de que la presencia de ese signo se correlacione con sepsis neonatal temprana. A eso lo llamamos, ¿cuál valor? El valor se llama el cociente de probabilidad, el likelihood ratio. Y en otras publicaciones lo tienen como el OR o el riesgo relativo. Entonces hay signos que te dan mucha alarma para pensar que el niño realmente está infectado. La guía colombiana tiene una lista de más o menos 9 síntomas, que son los que más se correlacionan con infección, que son inestabilidad térmica, frecuencia cardíaca por encima de 180,
o por debajo de 100, frecuencia respiratoria por encima de 60, signos de dificultad respiratoria como quejido, retracción de saturación, intolerancia a la vía oral, hipotensión a medida a través de la sistólica, trastorno neurológico agudo y llenado capilar por encima de 3 segundos. Eso se correlaciona con la aparición de infección de forma temprana. Ahora, una buena noticia, si tú observas a un recién nacido, por lo menos unas 48 horas, van a aparecer el 90% de los síntomas. Si lo observas 24 horas, aparece el 85% de los síntomas. Y si lo observas entre 12 y 24 horas, aparecen el 80% de los síntomas. Conclusión, si el bebé aún no te ha presentado sintomatología y tiene un riesgo alto, obsérvalo. Mínimo 12 a 24 horas e idealmente 48 horas. Entonces, ¿qué hacen en el mundo? En el mundo lo que crean son escenarios. Escenarios en el cual si el bebé está en ese escenario o es compatible con el escenario, ese bebé necesita tratamiento o no necesita tratamiento. Entonces, aquí traigo un slide donde dice que los recién nacidos deben ser evaluados para sepsis natal temprana utilizando algoritmos, modelos de riesgo multivariable y aproximación a través de la evaluación clínica. 3 aspectos que necesita un recién nacido para que tú veas si realmente tiene sepsis o no tiene sepsis. Escenarios, vamos a mirar escenarios como son los del CIBEN. Hay unos escenarios que son muy parecidos a la guía colombiana y vamos a mirarlos. Un primer escenario, niño cuya mamá tiene ruptura prematura menor de 18 horas. El riesgo es muy bajo. Significa que a la término lo que vas a hacer es observarlo y al prematuro también lo vas a observar, por lo menos 12 a 24 horas. Y los ecuatorianos tienen el cuadrito de cómo tienes que observar a ese paciente. Lo tienes que observar 12 a 24 horas mirando todos los síntomas y lo evalúas cada hora, a las 2 horas y luego a las 4 horas hasta que complete las 24 horas. Esto lo hace enfermería, claro, porque este bebecito supuestamente está en alojamiento conjunto. Otro escenario, niño cuya mamá tiene ruptura prematura por encima de 18 horas. El riesgo de infección, el OR es de 7, es un poco elevado. Si ese riesgo se lo suma a un prematuro, no impacta mucho. Significa que el prematuro tienes que nada más observarlo sin iniciar antibiótico. Pero si combinas una ruptura por encima de 18 horas con un prematuro, cuyo riesgo también es de 7, pues el riesgo se multiplica. A ese niño, a pesar de ser asintomático, el prematuro lo tienes que hospitalizar con ruptura prematura mayor de 18 horas e iniciar antibiótico. El otro escenario es el niño cuya mamá tiene coroamionitis. El riesgo del niño para tener infección es de 9 veces. Si eres un prematuro y tienes este riesgo, se duplica. Significa que este necesita observarlo, no, necesita iniciar antibiótico y hemocultivar. Y el tercer posible escenario, mamá con fiebre, sin otra causa. Esa mamá con fiebre nace el niño. Si es a término, obsérvalo. Pero si es prematuro, los riesgos se suman y el niño tienes que hospitalizarlo e iniciarle antibiótico. Si se dan cuenta que al prematuro, con esos 3 factores de riesgo, lo hospitalizamos e iniciamos manejo antibiótico a pesar de que esté asintomático, lo dice CIBEN y lo dice la guía colombiana, dentro de otras. Y recuerde que ya no hablamos de coroamionitis, ahora hablamos de triple I, inflamación intrauterina e inflamación. Y eso ya está establecido en el ACOG desde el 2017. Entonces tratemos de quitar el término de coroamionitis como las publicaciones actuales que ya hablan de triple I. Ahora, ¿qué le pasa a un recién nacido mayor de 35 semanas o igual a 35 semanas cuya mamá tiene triple I, coroamionitis? Uno pensaría que el riesgo es muy alto. Mire que la literatura encontró que el riesgo de esos bebecitos oscila entre 0.14 y 0.7. Es muy bajito. Significa que un recién nacido por encima de 35 semanas, hijo de madre con coroamionitis, no requeriría manejo antibiótico, solamente observar. Y hay una muy buena publicación de Chopin, eso es de junio, de ahorita, hace 2 meses, en el cual dice, no todos los niños cuya madre tiene coroamionitis requieren antibiótico. Este es un muy buen esquema del doctor Polín y una publicación de Randis, en el cual establece, mire lo que pasa, hacen un corte, niños de 35 semanas para arriba y niños de 35 para abajo. ¿Qué pasa si tengo un niño de 35 semanas para arriba o 34 y la mamá tiene fiebre y el bebé se ve bien? Obsérvalo.
no lo inicies antibiótico, obsérvalo. 12 a 24 horas. ¿Y qué sucede si el bebé es niño mayor de 35 o 34 y la mamá tiene coramionitis, pero el bebé se ve bien, se ve aparentemente bien? Obsérvalo. Si se dan cuenta que la tendencia actual es a observar más al bebé en lugar de iniciarle antibiótico de forma empírica, más adelante veremos por qué no es tan bueno iniciar antibiótico de forma empírica. Ahora, ¿podrías con algún signo clínico o la suma de algún signo clínico iniciar antibiótico de una vez? Pues les comento que hay dos guías internacionales que hablan al respecto, la guía colombiana y la guía ecuatoriana. Establecen que si un bebé tiene 3 o más signos clínicos de infección, sugestivos de infección, debería iniciársele tratamiento antibiótico. ¿Y por qué 3? ¿Por qué? Porque 3 signos clínicos, el cociente de probabilidad de infección es de 10 veces. En cambio, con solo 2 signos clínicos, el cociente de probabilidad baja a la mitad, a 5 veces. Y con un solo signo, el cociente de probabilidad es 3. Y aquí para que tengan aquí en adelante, cuando algún laboratorio o algún signo tiene cociente de probabilidad, lo que aparece en inglés, likelihood radio, LRH, igual a 10 o por encima de 10, a eso lo llaman en el mundo banderas rojas. Con la sola presencia de ese factor se iniciaría tratamiento antibiótico. Significa que inicies antibiótico con 3 signos clínicos de infección. Doctor, ¿y qué hago, por ejemplo, con 1 o 2 signos de infección? Eso lo respondió la guía ecuatoriana. Mira lo que dice. Observas clínicamente al niño si presenta 1 o 2 signos de infección. Y a ese niño le tomas laboratorios. No le inicias antibiótico, le tomas laboratorios. ¿Qué laboratorios tomas? Hemocultivos, y podrías tomar a las 6 horas un cuadro hemático. Pero no inicias antibiótico con 1 o 2 signos de infección. Esperas a que aparezcan 3 o con 1 o 2 toman laboratorios como hemocultivos. ¿Sí se dan cuenta la idea que surge? Hemocultivar sin iniciar antibiótico. Es hemocultivar y observar al paciente. El momento que tenga 3 signos clínicos, pues ya tienes los hemocultivos y le inicias antibiótico. Ahora, ¿habrá algún laboratorio cuyo cociente de probabilidad esté por encima de 10 y per se el laboratorio implique que toque iniciar el antibiótico al niño? Sí. Ese laboratorio se llama la leucopenia. Conteo por debajo de 5.000 leucos implica un riesgo muy elevado de sepsis y necesita antibiótico. Lo dice la guía colombiana. Alguien dirá, pero doctor, usted es colombiano, ¿no? También lo dicen los ecuatorianos y lo dice la guía canadiense. ¿Por qué? Porque el likelihood radio es de 80. Imagínense, 80. Significa que por esas guías, cualquier niño con leucocitos por debajo de 5.000 requiere tratamiento antibiótico. Ya cuando salgan los hemocultivos, tú quitas el antibiótico o lo prolongas. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para una sepsis? Bueno, todas las guías, es una publicación muy reciente de agosto, el mes pasado, de Clínicas in Perinatology de Sepsis en términos, establece que el régimen más apropiado es ampicilina gentamicina. Todas las guías hablan de ampicilina más una aminoglicosio, ampigentamicina. ¿Qué hace, por ejemplo, recomendaciones de la guía colombiana? Tiempos. Si el niño tiene hemocultivos negativos, la evolución clínica fue favorable y solamente se le iniciaron por sospecha y los hemocultivos ya son negativos, puede suspender antibiótico a las 48, 72 horas. ¡Wow! Yo recuerdo en mi época de estudiante que yo suspendía antibiótico a los 3 o 5 días en estos escenarios. Lo puedo suspender a los 2 o 3 días, cuando todo es totalmente normal y el niño no tenía clínica, solamente sospecha. Otro posible escenario, el niño tiene hemocultivos negativos, tiene sospecha de infección porque tuvo clínica de infección. Si tiene clínica, el tratamiento se va para 5 a 7 días. Perfecto. Con clínica va de 5 a 7 días. Y el tercer escenario, cuando aparecen hemocultivos positivos y la evolución clínica fue favorable, da 7 días. Cuando los hemocultivos son positivos y la evolución clínica no fue favorable al día 5, das 10 días de tratamiento antibiótico. Y aquí hay un cuadro de las diferentes, aquí está el libro de Nelson de antibióticos de la edición 27 de este año. Está también el Remington, que es el libro de infectología neonatal.
Y aquí aparece, pues, si aparece el germen, si aparece una Escherichia coli, pues el tratamiento son 7 a 10 días. Si aparece un estreptococo del grupo B, el tratamiento son 7 a 10 días o 14 si tienes meningitis. Si tienes influenza, recuerden que ustedes tienen influenza, el tratamiento es 7 a 10 días. Y aquí está la otra para listeria. Listeria, el tratamiento también son 7 a 10 días, por lo menos 10 días. Y el medicamento de elección en listeria es ampicilina y o con el junto de gentamicina. Otros posibles escenarios, ¿qué otras cosas pueden aparecer en el cual el niño puede entrar en ese escenario? Ejemplo, esto que hablan los ecuatorianos, niño potencialmente contaminado, niño que nace en un taxi o niño que se contamina con heces de la mamá y está asintomático, sino que se contaminó. Entonces cualquiera diría, uy, no, se contaminó, ese niño toca colocarle antibiótico. Mira lo que dicen los ecuatorianos. Hay que observar clínicamente al recién nacido a término que está potencialmente contaminado. Porque o nació en la casa, o nació en un vehículo, o nació en una camilla, o se contaminó con heces. Hay que observarlo. Y segundo, ¿qué hacen los prematuros? Los prematuros también se observan sin inicio de antibiótico. Si aparece uno o dos signos clínicos, tómale laboratorios, hemocultivos, por ejemplo. Aparecen 3 signos clínicos de un antibiótico. Sí, así te asustes, no hay necesidad de colocarle antibiótico a ese niño. Otro posible escenario que presenta el Reino Unido es ese hijo de madre, la mamá tiene una infección y está recibiendo antibiótico para la infección y nace su niño y su niño está totalmente sano. O el otro escenario, nacen gemelos, un gemelo está sano y el otro gemelo está infectado en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué se hace con el gemelo sano? Bueno, ¿qué es lo que dice la guía del Reino Unido? Ellos establecen factores de riesgo y algunos factores de riesgo que son muy altos los llaman banderas rojas. Vamos a mirar las banderas rojas de ellos. Y está la guía NICE del Reino Unido de abril del 2021. Entonces, las banderas rojas para ellos son la mamá que esté recibiendo antibiótico sistémico por una infección, el niño que nace y convulsiona sin otra causa, el niño que nace y hace shock sin otra causa, el niño a término que toca ventilarlo y no sabemos por qué, y el gemelito del niño coinfectado. ¿Cuáles son las acciones del Reino Unido con banderas rojas? Quiero que vean. Si un niño en el Reino Unido tiene una bandera roja, de las que están acá, se le inicia antibiótico. Porque el Likelihood Radio está por encima de 10. ¿Qué hacen también los del Reino Unido? ¿Qué sucede si solo tiene un factor de riesgo el niño? Lo observas por lo menos 12 horas. ¿Y qué sucede si solo tiene un signo clínico? Igual que los ecuatorianos. Lo observan y monitorizan por 12 a 24 horas. Si se dan cuenta que las guías internacionales, hasta las del Reino Unido, tratan de dar menos cantidad de antibiótico a los niños o de pronto no iniciar el antibiótico. Y mire lo que pasa en el Reino Unido. Nosotros en Colombia y la guía CIBEN establece que podamos suspender el antibiótico a las 48 horas cuando todo es normal. Los del Reino Unido ya están suspendiendo antibiótico a las 36 horas. 36 horas, imagínense. Ok. Doctor, pero si yo suspendo antibiótico a las 36 horas, tendría que tener resultados de hemocultivos. ¿Cuál es el resultado promedio de los hemocultivos? ¿En qué momento aparecen los hemocultivos? Esta es una publicación muy buena de mayo del 2019 y una reciente de enero de este año, en el cual establecen que la mayoría de cultivos empiezan a ser positivos entre las 12 y 26 horas. 12 y 26 horas. 12 horas para la mayoría de bacterias gram positivas, 9 horas para los gram negativos y 24 horas para los hongos. Entonces, ¿cuál es el tiempo que yo puedo esperar para que me salgan todos los hemocultivos ya positivos? Aquí está. A las 24 horas, el 92 al 100% de los cultivos son positivos. A las 24 horas. Y a las 48 horas, el 100% de los hemocultivos, si están infectados, salen positivos. Conclusión. Tú esperas de 24 a 48 horas el reporte de los hemocultivos para definir la salida del paciente o la suspensión del antibiótico. Doctor, yo por ahí supe que hay una guía internacional de sepsia natal temprana de los americanos. Sí, señores. Diciembre del 2018. Manejo del recién nacido mayor o igual a 35 semanas con sospecha de infección neonatal temprana. Esto nos cambió la visión. Así que después de esto salió la publicación del CIBEN avalando esta guía, diciendo que está bien esta guía. ¿Qué dice la guía americana? Si tienes un niño por encima de 35 semanas, hazle 2 cosas.
Primero, hazle un examen físico seriado, buscando los síntomas de infección, primero. Y segundo, categorízalo en una calculadora de riesgo. ¿Qué es eso? Imagínense que el niño lo puedes meter con algunos datos que tiene el niño y algunos datos de la mamá, meterle en una calculadora de riesgo y establecer cuál es el riesgo en el cual el niño puede establecer sepsis neonatal temprana. Entonces aquí está, la Neonatal Early Onset Sepsis Risk Calculator. Eso uno la consigue, el app está en el celular y uno lo consigue también en la página en internet. La misma guía establece que un solo laboratorio no te establece el diagnóstico de sepsis, a no ser que sea el hemocultivo. Y la otra, si los cultivos son estériles y negativos y el niño está asintomático, los americanos suspenden antibiótico a las 36 a 48 horas. ¿Sí se dan cuenta que es parecido al Reino Unido? 36 horas, imagínense. Este es un ejemplo de calculadora de riesgo. Aquí está la página, el WTTP, y aquí está un riesgo. ¿Qué te pide la calculadora de riesgo? Te pide la incidencia de sepsis neonatal en tu unidad, las semanas de edad gestacional del niño, los días de vida, la temperatura de la mamá, si tiene fiebre o no tiene fiebre. Y aquí te da el dato que tú le puedes colocar, 38, 39. La duración de la ruptura prematura de la mamá. Si la mamá, ¿cómo está el estreptococo del grupo B? Si es positivo, negativo o desconocido. Y aparte te pide qué antibiótico recibió profilácticamente la mamá. Si recibe un esquema adecuado o un esquema no adecuado. Con eso tú llenas los datos y le das clic y te aparece un riesgo. Y lo corroboras, lo cruzas con el estado clínico del bebé. La calculadora tiene 3 estados clínicos. El rojo, que es el niño que está muy enfermo, illness. El amarillo, que está sospechoso de infección. Y el verde, que no tiene infección. Al final, cuando le das clic, tú puedes tener las siguientes recomendaciones. Observar al niño, cultivarlo sin antibiótico o iniciar antibiótico con hemocultivos de forma inmediata. ¿Se dan cuenta que volvemos a la misma en la cual yo puedo tomar hemocultivos sin iniciar antibiótico en los niños? No lo digo yo, ya lo dicen 2 guías. Y doctor, ¿y por qué esos síntomas clínicos, acá mire, esos que aparecen acá, convulsionar, asfixia, necesidad de ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, o estar choqueado, ¿por qué con esos signos únicamente ya colocan antibiótico? Debe ser porque son banderas rojas y porque el likelihood radio está por encima de 10. La guía americana establece que esos signos clínicos, el likelihood radio es de 14.5. Por eso lo llaman banderas rojas americanas. Doctor, si yo hago la calculadora de riesgo me da miedo porque de pronto se vayan para la casa niños y me toque readmitirlos infectados. Les digo que si les hace la calculadora, el riesgo de readmitir un niño con infección es de 0.5 por 10.000 casos. 10.000 casos. Es menos de un caso por 10.000. Wow, y la otra es que es costo efectivo y tiene su propio metaanálisis de julio de este año. La calculadora de riesgo tiene su propio metaanálisis diciendo que sí es efectiva. Así no lo crean. Doctor, ¿y qué sucede? Que me decían que, por ejemplo, tomar un solo hemocultivo y observar. Mire, les traigo el comité, la Academia Americana de Pediatría en el 2012, con el doctor Richard Pauline, estableció que tú podrías observar al niño, no iniciar antibiótico, y si los laboratorios eran anormales y el niño seguía estando asintomático, podrías tomar hemocultivos, imagínense, sin iniciar antibiótico. Y si los hemocultivos a las 48 horas son negativos, ese niño se puede ir para la casa porque no tiene infección. Ya les mostré lo que hace la guía americana en los mayores de 35. ¿Qué hace la guía americana en los menores de 35? Mire, es la misma publicación, salió el mismo día, pero es en menores o iguales a 34 semanas. A estos niños los establecieron en 2 criterios, el de alto riesgo y el de bajo riesgo. Entonces, el de alto riesgo es el que cumple 5 condiciones. Prematuro menor de 34 de alto riesgo es el que tiene incompetencia cervical la mamá, ruptura, un parto prematuro sin causa, ruptura prematura por encima de 18 horas, coroamionitis triple I o un inicio agudo de un estado fetal no satisfactorio. Si el bebé tiene esos 5 prematuro y tiene esos 5 datos o alguno de esos 5, es un prematuro de alto riesgo para infección neonatal. La misma guía establece que yo podría ampliar el esquema antibiótico rápidamente del prematuro
si la mamá está recibiendo antibiótico de forma prolongada. ¡Wow! Algo raro, ¿cierto? O si el niño está muy enfermo, yo podría subir rápidamente el espectro antibiótico. Un solo laboratorio no define sepsis neonatal temprana, a no ser que sea el hemocultivo o la reacción en cadena polimerasa. Y un niño, un prematuro que por sí solo tenga una inestabilidad cardiorrespiratoria por sí solita, por ser prematuro, no significa que esté infectado. Y aquí están, esta publicación es de febrero de 2021, en el cual establece prematuro de bajo riesgo y los 5 criterios de prematuro de alto riesgo, en el cual tomas hemocultivos e inicias antibiótico de forma profiláctica. Doctor, ¿y ahora qué hacemos con el estreptococo del grupo B? Bueno, hay 2 publicaciones grandes. Está la Academia Americana de Pediatría, que en agosto del 2019 hizo su gran publicación de manejo del estreptococo del grupo B. Y hay otra publicación un poco más reciente de Up to Date de manejo del estreptococo del grupo B. ¿Qué hacen ellos? Si eres un niño mayor de 35 semanas, entras en 13 escenarios de evaluación. Te catalogan por tu riesgo. Esa es la primera parte que está acá. Y solo inician antibiótico a los niños que tienen signos y síntomas de infección con estreptococo del grupo B en la mamá, o en los niños que la mamá tiene estreptococo del grupo B y aparte tiene fiebre. En esos niños le inicias antibiótico de forma empírica. A esos niños, si pasaron esta prueba y no les tocó antibiótico, pasas a la calculadora de sepsis. Y en la calculadora de sepsis podría recibir antibiótico o no recibir antibiótico. Y el tercer escenario es observar al niño. Tú observas al niño sin tomar hemocultivos. En el momento que el niño presente signos y síntomas, observándolo, pues le inicias tratamiento antibiótico. Eso es el estreptococo en mayores de 35 semanas. Pero ¿qué pasa en menores de 35 semanas? Recuerden que en menores de 35 semanas la Academia Americana de Pediatría lo divide en alto riesgo y bajo riesgo. ¿Qué sucede en un niño prematuro menor de 35 semanas que es de alto riesgo y aparte la mamá tiene estreptococo del grupo B? Hay que iniciar antibiótico. No hay vuelta de hoja, es más que obvio, ¿sí? ¿Qué sucede en un escenario intermedio? Si el niño la mamá tiene estreptococo del grupo B, pero no recibió tratamiento de forma adecuada, es un bebé menor de 35 semanas y el bebecito o tiene dificultad respiratoria o una inestabilidad cardiovascular asociada a que el bebecito no haya recibido antibiótico la mamá y tenga estreptococo del grupo B. Ese bebé necesita antibiótico, menor de 35 semanas. Y el tercer escenario, ¿qué le pasa al niño de bajo riesgo? El niño de bajo riesgo, así tenga estreptococo del grupo B, teóricamente no le iniciamos antibiótico. Y hay 2 aproximaciones. La primera aproximación es no inicias antibiótico y no lo evalúas con laboratorios, solamente lo observas 12 a 24 horas. El segundo escenario es que podrías tomarle hemocultivos sin antibiótico y observar al paciente. Entonces, otro escenario en el cual yo puedo tomar hemocultivos sin iniciar antibiótico y solo observando al paciente. Gracias a todo esto, miren lo que le ha pasado a la sepsis neonatal temprana por estreptococo del grupo B. Pasó de una incidencia alta en el 96 a una incidencia muy baja, bajo el 80% para el 2014 y ahorita está mucho más bajita porque ahorita estamos en punto 15, esta es punto 22. Y esto ha funcionado tanto para los americanos como para los españoles, que son los que hicieron esta publicación. Doctor, ¿cuál es el mejor antibiótico? Pues estandarizado sabemos que ampicilina más gentamicina o ampicilina más un aminoglucósido. Pero cuando tú ves la evidencia, que hay una publicación de Cochrane de este año, 2021, en el cual establece que no hay evidencia para decir cuál es el mejor régimen de antibiótico. Utilizamos ampigenta porque es lo que cubre la mayoría de gérmenes causantes de sepsis neonatal temprana y tiene una muy buena efectividad, cercana al 95%, pero no hay estudios comparativos con otros tipos de antibiótico para saber si ese es el mejor o si existe un único monoterapia o una combinación que sea mejor que ese. Lo que sí sabemos es que cuando utilizas cefotaxime, aumenta la mortalidad. Entonces, nos quedamos con lo que dicen todas las guías, que la ampicilina y la gentamicina se mantienen como la primera línea de tratamiento empírico en sepsis neonatal temprana. No lo digo yo, lo dicen todas las guías, hasta la de agosto de este año. Ahora si utilizas gentamicina, yo he visto muchos esquemas que colocan a gentamicina día 8, gentamicina día 7. Uno dice, wow. La guía NICE del Reino Unido de abril del 2021 dice
oye, debes hacer un uso racional de la gentamicina. ¿Qué es eso? Ellos establecen que si vas a colocar una segunda dosis, si colocas una segunda dosis de gentamicina, la puedes colocar solo en 2 escenarios. Niño que está muy enfermo, very ill, o niño que ya tiene cultivos positivos para un gran negativo. ¿Sí se dan cuenta? Si el niño no está muy enfermo, o no está enfermo, o ya tiene los hemocultivos negativos, tú podrías suspender la segunda dosis de gentamicina y hacer uso racional del aminoglucosio. Recuerde que en muchas guías tenemos la misma gentamicina en la segunda línea de tratamiento, cuando hay falla. Cuando hay una infección nosocomial o asociada al cuidado de la salud, muchos utilizamos vancomicina, gentamicina. Y si vas a colocar una segunda dosis de gentamicina, en adelante, tienes que ya medir niveles. Imagínense. Tampoco lo digo yo. Hasta la guía del CIBEN dice que el aminoglucosio tiene que ser suspendido y se completa el tratamiento con la penicilina o la ampicilina de acuerdo al esquema que estés utilizando. Ahora, doctor, ¿y cuál es la duración del esquema antibiótico? Ya vimos unas duraciones cuando hay gérmenes, pero ¿qué pasa cuando no hay gérmenes? Entonces, hay una, me pareció espectacular, esta del 2016 la llama el bingo antimicrobiano. 5, 7, 10 o 14. ¿Cuántos días son los apropiados? Hay publicaciones que hablan, si tú tienes un niño con clínica de infección, le puedes dar 5 o 7. ¿Qué es mejor? 5 o 7. Encontramos una publicación que 4 o 7 tienen efectividad mayor del 92%. Significa que es exactamente igual. Tú podrías dar 5 o 7 días de antibiótico y vas a erradicar la infección en más del 92%. ¿Para qué dar 7 días? Y la otra, imagínense que el niño tiene cultivos positivos, ¿bien? Y a alguien se le ocurrió darle 10 días de antibiótico. Y a otro se le ocurrió decir, no, vamos a darle 14 más bien. Pues hay publicaciones en que si comparas 10 y 14, da exactamente igual. Lo que pasa es que te subes 4 días más de antibiótico con 14. Y pues léanse el Nelson. El Nelson establece que la terapia, la duración de la terapia va entre 7 y 10 días cuando tienes cultivos positivos. La evidencia es 3A, perdón, es A3 o 3A, ¿sí? Y miren esto, los niños que tienen neumonía inútero o neumonía temprana, el tratamiento es de menos de 7 días. La displasia broncopulmonar. Por favor. Sí, no dice, wow, pero ¿por qué le di tanto antibiótico? Esto es súper raro. Imagínense que en África, en algunos países de África como Kenia, Congo, Nigeria, no tienen el recurso de antibiótico y hospitalización como nosotros. Entonces, a ciertos neonatos con bajo riesgo y que no están muy enfermos, les dan antibiótico tomado o inyectado. Alguien dirá, wow, Dios mío, ¿qué es eso? No, existe publicaciones, eso se llama Afrinets. Existe publicaciones, mira, combinan penicilina procaínica con gentamicina intramuscular por 7 días. Eso debe doler mucho. Amoxicilina tomada con gentamicina por 7 días. Procaínica, que es muscular, pero no la benzatínica, sino procaínica más gentamicina. Y luego continúan con amoxicilina. O gentamicina más amoxicilina y completan con amoxicilina durante 5 días. ¡Wow! Pues imagínense que el Afrines demostró que la falla del tratamiento es menos del 8%. Y la recaída es menos del 1%. No le estoy diciendo que empecemos a utilizar esto, pero si el bebecito, entre comillas, le faltó un día de antibiótico y se le perdió el acceso venoso, pues le podrías dar amoxicilina tomada si estaba recibiendo ampicilina o completarle con la gentamicina intramuscular. ¿Ok? Doctor, ¿y cuál es el diagnóstico diferencial de sepsis neonatal temprana? Porque no todo es sepsis. Ok, no todo es sepsis. Entonces, niños que tienen herpes, cardiopatías congénitas, niños prematuros al tercer día que se deterioran, parecen escépticos, lo más seguro es que tenga un ductus, niños que nacen y tienen esa sepsis con hemocultivos negativos y uno los ve muy mal, errores innatos del metabolismo. Estamos en pandemia de SARS-CoV, hay neonatos que hacen SARS-CoV, recuerden que hay transmisión vertical, ya hay 2 metaanálisis que demostraron que hay transmisión vertical. Hay causas no infecciosas que dan fiebre, deshidratación hipernatrémica, por ejemplo, y la familia del grupo STORCH o TORCH, las obstrucciones intestinales que ponen muy mal a los niños, la asfixia severa y la hemorragia intraventricular severa. Las hemorragias severas, las
fatales, esos niños pueden simular sepsis neonatal temprana, imagínense. Y para los que les gusta leer cositas raras, esta publicación de marzo del 2021 establece cuáles son los síndromes que causan fiebre y son síndromes raros. ¿Sí? Hay síndromes como el Benson neonatal, el Kawasaki neonatal, el DIRA, el CAPS. Hay varios síndromes. Ahora, me llama la atención que un diagnóstico diferencial es herpes. ¿No les ha pasado, niños, que tú le tomas, se ve infectado, le tomas hemocultivos, todo es negativo, wow, pero se ve infectado? El diagnóstico diferencial debería ser herpes. Pues imagínense que ya salió la publicación de Pediatrics el mes pasado de evaluación del niño febril, neonato febril, hasta los 60 días, que aparentemente se puede ver bien. Pues ese niño aquí establece que si tiene un alto riesgo de que la mamá tenga herpes simple, si el bebé tiene ese riesgo, ¿cómo son cuáles? Los antecedentes maternos, ya sean las lesiones en la mamá, las lesiones en el bebé como vesículas, convulsionar, hipotermia, úlceras en la boca, el niño que hace hipotermia, el niño que hace hepatosplenomegalia o conjuntivitis, o pleocitosis con un gran negativo, o leucopenia, o trombocitopenia, o elevación de las transaminasas ALT. Este niño tiene un alto riesgo de que esté desarrollando un herpes. Si cumple esas condiciones, el flujograma de la Academia Americana de Pediatría es que además del antibiótico, le hagas estudios de herpes y le inicies aciclovir. Léanselo, es una muy buena publicación, súper larga, pero es muy buena publicación. Doctor, y ya casi para finalizar, y si a un niño le da sepsis neonatal temprana, le va bien en la vida, tengo malas noticias. Pues para administrativamente hay publicaciones en las cuales se incrementa la estancia hospitalaria y se incrementan los costos. Pero al bebé se le incrementa la mortalidad de 2 a 2.5 veces. Más muerte por solo haber tenido sepsis neonatal temprana. Bueno, pero si se logra salvar de la muerte, ¿tendrá algún otro factor? Mire, encontramos que la solo proceso inflamatorio, la sola inflamación sistémica, tiene eventos adversos sobre el cerebro, el desarrollo del cerebro, resultando en alteración neurológica a largo plazo. No lo digo yo, lo dice la publicación de Clinical in Perinatology hace 2 meses. Hay un riesgo de 2 veces de trastorno neurológico severo cuando el niño se evalúa a los 18 y 24 meses. Y la otra, hay un pobre desarrollo mental que va entre aumentar el riesgo entre 1.4 veces y 16 veces mayor riesgo de trastorno neurológico. 16 veces cuando fuiste invadido por un gran negativo. Entonces, yo creo que este señor tuvo un gran negativo cuando era chiquito en sepsis neonatal temprana. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conversación. Espero poder tener respuestas a muchas de sus preguntas. Si no, con mucho gusto nos contactaremos con PharmaHosting y les enviaré artículos respondiendo a sus preguntas. Estamos abiertos a las preguntas. Conferencia, doctor Romero. Creo que en honor al tiempo puedo ir haciéndole alguna de las preguntas del auditorio. ¿Le parece? Claro, dale, doctor. Uno de ellos pregunta, si tenemos hemocultivos positivos, ¿hay alguna indicación de realizar nuevos hemocultivos de control? ¿O en qué gérmenes se repiten los hemocultivos? Y una pregunta similar, ¿qué criterios toma en cuenta para la toma de hemocultivos de control? ¿Son necesarios? Imagínense que en sepsis neonatal temprana, las guías no establecen que tengas que tomar hemocultivos de control. Ninguna guía dice que tienes que tomar hemocultivos de control en sepsis neonatal temprana. A no ser que tengas un gran negativo o un germen atípico, que te haya salido un germen con multidrug resistencia, con resistencia a múltiples medicamentos. Y tampoco si te sale un estafilococo coagulasa negativo, es necesario tomar hemocultivos de control. Entonces, lo tomarías en estafilococo aureus, en gran negativos no entéricos y en gérmenes multiresistentes. Y se toma a las 72 horas. Excelente. Otra consulta. ¿Cuántas muestras seriadas de PCR recomienda para descartar una infección? Las guías establecen 2. Con respecto a la procalcitonina. Ok, establecen 2. Tomar una a las 24 y otra a las 36 horas. Solo 2.
Excelente. Otra pregunta dice, ¿qué criterios tiene en cuenta para optimizar la toma de muestra de hemocultivos? Optimizarlo. Mira que yo no lo dice el artículo del CIBEN. Dice, si tú vas a tomar hemocultivos, tienes que tomar 1 centímetro en cada botella. 1 centímetro. Si vas a tomar sangre y vas a tomar otros laboratorios como una procalcitonina, una PCR, un cuadro hemático, dicen que es preferible esa sangre utilizarla para efectivamente tener 1 centímetro en cada botella de los hemocultivos. Ya no se utiliza medio centímetro, es 1 centímetro. Excelente. Otra consulta, dice doctor, en un recién nacido que consulta por fiebre y se encuentra deshidratado y el interrogatorio presenta mala técnica de lactancia sin otro dato de valor, ¿qué estudios solicita para diferenciar sepsis de una fiebre por deshidratación? Ok, la fiebre por deshidratación es clásica en el niño que ha perdido peso más del 8 al 12%. Es un niño que tiene hipernatremia, está deshidratado, está con hiperbilirrubinemia y no tiene otros signos que esté asociado, pero en conjunto, cuando un niño llega con fiebre al periodo neonatal, llega en fiebre en el periodo neonatal, ya sea por debajo de 30 días o 60 días, todas las guías establecen que tienes que tomar reactantes de fase aguda, todas. Y con los reactantes de fase aguda, determinar con el valor predictivo negativo de ellos qué niño no tiene. Ejemplo, PCR negativa, procalcitonina negativa y cuadro hemático que no tiene menos de 5.000 leucos. Eso tiene un muy valor predictivo negativo. Significa que ese niño no está infectado, lo que tiene es una deshidratación hipernatrémica. Y en el otro contexto, el niño tiene una concentración en la orina, está con hipernatremia y o hiperbilirrubinemia, ya ha perdido más del 12% del peso y la mamá es primípara y no sabe manejar la lactancia materna. Ese niño tiene una deshidratación hipernatrémica. Lo observas 12 a 24 horas y toma la conducta. Excelente. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿cuándo utilizaría la punción lumbar como método diagnóstico en la sepsis neonatal temprana? Y otra similar que dice, a todos los de sospecha de sepsis temprana, ¿usted le hace punción lumbar? No, entonces yo me baso en lo que dice la guía americana. Le hace una publicación de Pediatrics del 2017 y de Neo Reviews del 2019, en el cual establece las indicaciones de punción lumbar en sepsis neonatal temprana. Solamente son 2 escenarios. Niño con síntomas neurológicos en sepsis neonatal temprana o hemocultivos positivos. Ya con hemocultivos positivos en sepsis neonatal temprana estás obligado a tomar punción lumbar. No a todos los niños. Solo esos 2 escenarios. Excelente, muy claro. Otra de las consultas dice, ¿infección urinaria es o no un factor de riesgo que hago ante un niño cuya madre tiene una infección urinaria y nace asintomático? Ok, hay 2 publicaciones. Hay 2 publicaciones que establecen que la infección urinaria per se tiene un OR de 1.4 a 1.8. Si te das cuenta, ese OR es muy pequeño. Per se, ese solo factor de riesgo de infección urinaria no conllevaría a que tuvieras que utilizar antibiótico en el bebé. Ningún escenario contempla que un hijo de madre con infección urinaria reciba antibiótico. Ese niño lo que necesita es que, si tiene un síntoma o 2 síntomas, toma hemocultivos y lo observas 12 a 24 horas. Si no tiene síntomas, obsérvalo 12 a 24 horas. Si tiene 3 síntomas, inicia el antibiótico. Gracias. Otra pregunta dice, ¿qué opina acerca del uso de los probióticos en la sepsis neonatal temprana? No, no hay evidencia. ¿Sí? Los probióticos en sepsis neonatal temprana, recuerden que sepsis neonatal temprana son las primeras 72 horas. Significa que el bebé tendría que apenas nace y llora tener su primer probiótico para no que desarrolle sepsis. No hay evidencia al respecto. Sí hay evidencia que el probiótico multicepa, que aún no sabemos el nombre completo, pero el multicepa, disminuye sepsis neonatal tardía. Léanse la publicación de enero de este año de la Academia Americana de Pediatría. Ellos establecen que el probiótico funciona, pero como los americanos no está aprobado por la FDA, ellos no lo utilizan. Pero si tú lees el protocolo de probiótico en europeo, en ESGAN, o lees la guía de nutrición coreana de probiótico en neonatos, ellos establecen que sí podría utilizarse el probiótico para reducir enterocolitis y sepsis neonatal tardía. Otra de las consultas, doctor, dice, ¿qué valor usted le da a la plaquetopenia en la sepsis neonatal temprana?
La trombocitopenia o plaquetopenia, hay una muy buena aplicación de Arshaison Disease o Childhood del 2014. Establece cuáles son las causas de trombocitopenia temprana. Son las siguientes. Trombocitopenia temprana es por aloinmune, isoinmune o del complejo Storch o con malformaciones. Dentro de las malformaciones está el síndrome TAR. Significa que un neonato en las primeras 72 horas que hace trombocitopenia, no hay probabilidad casi que tenga sepsis por bacterias. Lo más seguro es que tenga una aloinmune o una isoinmune o un complejo Storch. La trombocitopenia tiene un muy buen valor predictivo positivo para sepsis neonatal tardía, sobre todo para cándida. Están así que hay un protocolo americano, hay una publicación del 2013, avalada para el 2019, que establece que un neonato que desarrolla mayor de 72 horas de vida, que desarrolla de nuevo plaquetopenia más otros factores de riesgo, lo más seguro es que tenga cándida. Excelente. Otra de las consultas dice si tengo un esquema gentamicina-ampicilina con hemocultivos negativos y no tengo manera de tomar niveles de gentamicina, ¿se podría suspender la gentamicina a la tercera dosis? Suspéndelo a la segunda dosis. No, léete el consenso del Reino Unido NICE de sepsis neonatal temprana. Ellos solo colocan una dosis. La segunda dosis, la segunda o tercera dosis, solo la colocan cuando está creciendo un gran negativo o cuando el niño está muy enfermo y todavía no te han salido los hemocultivos. Esos escenarios no son tan frecuentes. En el resto, solamente dan una dosis de gentamicina. Optimicemos la gentamicina, optimicémosla, porque la vamos a utilizar más adelante. Otra de las consultas dice, doctor, que debemos repensar en un recién nacido con persistencia de leucocitosis por encima de 50.000 y trombocitopenia con hemocultivos negativos. Entonces, cuando hace reacción leucemoide y trombocitopenia, te enfrentas a dos posibles escenarios. Es un escenario del complejo viral, en el cual podemos tener un citomegalovirus, o un escenario del complejo de hongos, en el cual podemos tener una cándida. Estadísticamente, ese niño, si está en los primeros 7 días de vida, estadísticamente tiene una enfermedad del grupo Storch, ya sea citomegalovirus o toxoplasma. Otra de las consultas, doctor, dice si la leucopenia de menos de 5.000 es para todos los recién nacidos en general, no importando si es un prematuro o una restricción del crecimiento. No importa, la guía establece que tú, al menor de 5.000 en todos los escenarios, le inicias antibiótico. Se lo suspendes a las 48 horas cuando todo te salió negativo. Pero lo cubriste, de hecho, cubriste con antibiótico el riesgo. Otra de las consultas, una realidad también en parte de nuestro país, dice, en Paraguay hay zonas donde no contamos con cultivos. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Completaríamos un esquema de 5 a 7 días? Guíense por la clínica entonces, ¿sí? Entonces, si el niño tuvo clínica, váyase por 5 días. Si el niño no mejoró al 5.º día, váyase al 7.º día, ¿sí? Si el niño puede tomar reactantes de fase aguda, procalcitonina o PCR. Si las PCRs van descendiendo, 24 horas después de ese descenso, tú puedes suspender el antibiótico sin completar los 10 días, ¿sí? Si la PCR va en ascenso, podrías hacer otra valoración con una procalcitonina. PCR en ascenso y miras procalcitonina. Si la procalcitonina sale positiva, podrías dar antibiótico 72 horas después de que el niño haya desaparecido los síntomas. No te estoy dando una fecha, pero 72 horas después de desaparecer los síntomas, podrías parar el antibiótico si no tienes hemocultivos. Pero no tener hemocultivos es como no tener celular ahorita. Eso no cabe en la cabeza. Es una realidad en muchos de los servicios, en lo que implica el interior del país. Hay muchísimas preguntas, doctor. Yo no sé hasta cuándo podemos seguir molestándolo. No sé. Dale, hay más de 800 personas. Dale, ahí están esperándonos. Démosle un poquito más de tiempo. La combinación de ampicilina y amicacina, ¿ya no está recomendada? Sí. Lo que pasa es que las guías internacionales establecen la gentamicina. La amicacina tiene una cierta ventaja. La amicacina tiene menos efectos secundarios que la gentamicina, una que otra, ¿sí? Y la otra, hay cepas de estafilococos sensibles a amicacina.
Entonces, muchos esquemas a nivel mundial optan por tener amikacina en vez de gentamicina. Pero lo más fácil, tú mira tu población. Por ejemplo, mira Paraguay. Paraguay tiene Escherichia coli. Yo si miro todas las Escherichia coli de Paraguay y miro la sensibilidad de sepsis neonatal temprana, puedo saber cuál escojo entre gentamicina o amikacina. Hay otros que utilizan canamicina. En el sureste asiático utilizan canamicina, imagínense. Excelente. Otra consulta. Dice, ¿qué opina de los resultados de hemocultivos como método para definir el tiempo de uso de antibióticos? Pues yo hago lo que dicen todas las guías. Si los hemocultivos son positivos, tú te vas para 7 a 10 días. No deberías prolongar más de 7 a 10 días, ¿sí? Porque recuerde que hay efectos secundarios. Y 10 a 14 días peor aún, porque da exactamente igual eso. Entonces, los hemocultivos, primero que todo, te dice cuáles son tus gérmenes. No es solo por saber qué tiene el niño, ¿sí? Porque aparte te da el nombre. Te da el nombre de la bacteria, te da la sensibilidad de la bacteria y te dice cómo está tu unidad. Esos son datos de calidad. Si no tengo hemocultivos, no tengo una calidad buena en mi unidad. No sé qué estoy tratando. Otra de las dudas refiere si podría aclarar lo de la gemelaridad. ¿Qué hacer en el caso del gemelo que no tiene síndrome? Ok, entonces les aclaro lo que hace el Reino Unido. Eso lo establecí que lo hace el Reino Unido. No hay otra guía al respecto. Nacen gemelitos. Un gemelo está infectado clínicamente y está hospitalizado. El otro gemelo está sano, aparentemente sano. ¿Qué dice el Reino Unido? El sano debería iniciarse el antibiótico, tomar hemocultivos y observar por 36 a 48 horas. Si el niño le sale todo negativo, se le suspende el antibiótico. Otra de las dudas, ¿cuál es su opinión acerca de la sepsis clínica con cultivos negativos? ¿Para usted existe esta entidad? Hay 3 publicaciones que hablan de sepsis natal clínica, sepsis natal con hemocultivos negativos. El inconveniente son los criterios. Ellos establecen que la sepsis con hemocultivos negativos es un niño que tuvo clínica de infección, que le iniciaron antibiótico por esa clínica de infección, cuyos hemocultivos fueron negativos y tuvo una PCR positiva y esa PCR positiva se descartó que fuera por otra causa. Esos son los criterios de sepsis natal con hemocultivos negativos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Ya el criterio en sí está diciendo que el paciente está recibiendo antibiótico. Conclusión, todas las sepsis con hemocultivos negativos, por su criterio de inclusión, ya tienen hemocultivos. No debería ser así. Debería establecer si es posible o probable. Otra consulta dice, hijo de madre con COVID positivo, intubada en la unidad de terapia intensiva de adultos, nace recién nacido sin síntomas. La madre está con antibióticos. Entonces, si la mamá está con una infección comprobada bacteriana, a su hijo se le debería recibir antibiótico, dice el Reino Unido. Eso es con bacteriana comprobada. Pero me estás hablando de COVID. Entonces, si la mamá tiene COVID y está recibiendo antibiótico por la coinfección que da el COVID, pero tiene COVID y nace un bebé asintomático, ¿sí? Ya están los consensos, el americano, el colombiano, el español, en el cual establece que ese niño yo tengo que observarlo, y si es asintomático, la PCR que le tomo al bebé es después de las 72 horas de vida. Excelente, doctor. No sé, usted me dice cuánto podemos continuar o no. Sale, son las 9:09, démosle unos minuticos más. Hay varias personas ahí todavía conectadas. Dice, por ejemplo, ¿cuántas horas de ruptura de membrana con estreptococo positivo sin profilaxis considero de riesgo en un bebé que finalmente nace por cesárea? 18 horas establece la Academia Americana de Pediatría y el ACOC. 18 horas. Bueno, creo que acá otra pregunta dice, ¿cuál es el germen más frecuente de sepsis neonatal temprana en su país? En mi país tengo 2 versiones. En algunas zonas de mi país está el estreptococo del grupo B. Tenemos las estadísticas americanas. Y en otras zonas del país, el germen más frecuente es estafilococo coagulasa negativo. Imagínate. Que está dentro de los mismos de ustedes, ¿sí? Si se dan cuenta. A ver, otra. Creo que estamos bien, doctor.
Hay una pregunta. La sensibilidad de los hemocultivos es del 90 al 96%. Esa, en el mejor escenario de tomar hemocultivos, significa hemocultivos con técnica estéril, tomado uno periférico, otro central o ambos periféricos en tiempos diferentes, con una separación máxima de 2 horas y con una cantidad de 1 centímetro. Si tú pierdes esas características, la sensibilidad baja hasta el 46%. Una pregunta que aparecía ahí. Gracias, saludos de México también. Excelente presentación. Nos están viendo de diferentes países: México, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú. Ahí preguntaron algo de sífilis. Este mes salió en Neo Reviews, este mes, septiembre, salió el domingo, la publicación de abordaje de sífilis congénita en Neo Reviews. Muy buena, léansela. Excelente, doctor. Realmente una excelente exposición. Creo que aclaramos muchas de las dudas. Un honor haber compartido esta noche con usted. No sé si la doctora Ana Campuzano quiere dar algún mensaje final. La profe, sí. La profe, sí, la profe. Sí, yo también tengo profe, y a mí me dicen profe, pero tengo mis profes también que uno los respeta con mucho cariño. Es la sonrisa tuya. Profe, no sé si querés dar algún mensaje final. De lo contrario, vamos despidiéndonos de esta Jornada Internacional de Actualización en Neonatología, con énfasis en infectología. Realmente gracias a todos los que participaron. Creo que en algún momento llegamos a más de 800. Sí, estuvimos alticos, bien chévere. Nuevamente, gracias a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, a Pharma Hosting de Perú, al doctor Jeremías Bordón. Mañana continuamos con otro ciclo de conferencias. Vamos a hablar sobre el manejo y tratamiento de la toxoplasmosis congénita y el diagnóstico y el manejo de tratamiento de la sífilis congénita. Realmente, doctor, un agradecimiento especial a usted. Invítenme para mañana a hablar de eso. Dale, digo, sífilis apareció el artículo ahorita. Y toxoplasmosis congénita, hay una publicación de hace 2 meses de Clínicas in Perinatology. Entonces, eso está calientico el tema. No, realmente, doctor. Muchas gracias a todos ahí. Gente de Perú, México, Argentina, gracias. Paraguay, claro. Espero que hayamos podido cumplir sus expectativas. ¿Sí? Les pido perdón por la contingencia, pero imagínense, normalmente no pasa. Se han visto las demás conferencias, normalmente no pasa, pero bueno, logramos superarlo y mire, 9:30, casi 9:30 de la noche y todavía hay 700 personas conectadas. Un agradecimiento. No, realmente, doctor, un agradecimiento a usted. Nos donó su tiempo, compartió con nosotros sus conocimientos, le hicimos una cantidad de preguntas. Igual creo que quedaron algunas ahí, pero muy agradecidos realmente. Excelente. Bolivia y Ecuador también. Se me olvidó Bolivia y Ecuador. Oiga, Ecuador tiene una muy bonita guía de sepsis neonatal temprana del 2019. Muy bonita. México, tienen que sacar la guía de membrana alina. No la han sacado todavía. Está caliente y no la publican. Por favor. Estamos queriendo leer esa literatura de membrana alina. Mira, Santi, agradecimientos, mira. Nos quieren. Excelente ponencia, Colombia, México, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Bolivia. Excelente, doctor, realmente Guatemala. Muy agradecidos con usted. Yo no sé si la profe va a dar unas palabras finales, de lo contrario podemos... Oye, y los que tengan preguntas ahí, hay preguntas, si hay preguntas pueden filtrarlas por Pharma Hosting y Pharma Hosting las pasa y yo con mucho gusto las puedo contestar. Excelente, súper. Muchas gracias, doctor. Sí sé la respuesta, claro. Sí sé la respuesta. Muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche y gracias por la invitación. Y excelente su curso internacional. Gracias, doctor. Muchas gracias. Súper agradecidos con usted. Ojalá nos veamos pronto. Lo mismo, ojalá. Vamos a estar en Paraguay. Chao, chao. Gracias. Chao, una feliz noche. Chao para todos. Chao, Pharma Hosting. Chao.